Muy bien, vamos a comenzar. Estamos nosotros los domingos estudiando lo que son doctrinas esenciales, doctrinas muy importantes en la Biblia, ¿verdad? Que por alguna u otra razón, sea por el tiempo, sea por la mala interpretación que mucha gente les ha dado, esas doctrinas han ido enterrándose, han ido enterrándose, han ido enterrándose. Ya ve que cualquier cosa así pasa. Conforme van pasando los años, a esas doctrinas le ha caído tierra, le han caído capas de polvo, le han caído piedras, le han caído muchas cosas y han quedado enterradas en lo profundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy en día la gente nada más estudia la Biblia superficialmente, por aquí encimita, sobre el terreno, pero no se dan el tiempo de profundizar para poder llegar y encontrar los tesoros que están escritos en la Biblia. ¿Ya? Podemos decir de que el hecho que nos mantengamos aquí encimita, a veces la traducción tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque hay personas pues que no tienen la capacidad, no tienen la oportunidad o los medios para poder estudiar de una mejor manera y poder profundizar, como gente, digamos, en las aldeas, pastores en las aldeas, que no tienen, a veces ni tan siquiera tienen Biblias de estudio, que por lo menos ayudan a uno poder tener una mejor comprensión. Entonces, estas personas pues no tienen, digamos así, una responsabilidad mayor. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los pastores que viven en los Estados Unidos? En donde hay la posibilidad, hay el tiempo, porque si una persona, no, aquí no hay tiempo, claro que hay tiempo. No lo quieres hacer, es otra cosa. No quieres sacar el tiempo para Dios, es otra cosa. No quieres sacar el tiempo para estudiar, eso es otra cosa. A mí no me interesa. Esto se lo digo porque se los tengo que decir. Pero el que no estudia la Biblia es porque no quiere. Nunca diga es porque no puedo. Eso es una excusa muy pobre delante de Dios. ¿Ya? Entonces, hoy en día no tenemos excusas. Tenemos que tratar la manera de profundizar. Y algunos de ustedes que tal vez no tienen la capacidad, no tienen, digamos, porque también es entendible, ¿ya? Porque para eso Dios levanta personas. Si la persona no tiene aunque lea la Biblia, a veces no es muy difícil poderlo entender. Para eso Dios levanta personas para poder enseñarle a los que no le voy a decir yo a Tinita, no Tinita, es que usted tiene que estudiar hebreo, usted tiene que estudiar griego y saber bien todo. No. Entonces Dios me dice a mí, no te metas con Tinita, porque para eso yo te he levantado a ti, para que le enseñes. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Hemos creado nosotros le hemos llamado Operación Desintoxicación, por lo mismo. Porque como nosotros estamos creyendo en doctrinas que están por encimita, esas doctrinas nos han intoxicado. Hemos creído cosas que a la luz de la palabra no son así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta operación con ustedes? Porque ustedes son, digamos, la primera generación con la que nosotros hacemos eso. Juntamente con mi familia en Guatemala y con otras personas que reciben esta enseñanza en segundo grado, porque ustedes se las enseñan. Esas son las personas de que están siendo, digámoslo así, desintoxicadas de doctrinas que se nos han enseñado, que no tienen un fundamento sólido aquí. Entonces la gente dice, sí, pero la Biblia lo dice. Claro, la Biblia lo dice, pero hay que tener cuidado al momento de interpretar lo que dice este texto, que ya ha sido traducido 1, 2 y hasta 3 veces. ¿Están entendiendo? 1, 2 y hasta 3 veces. Porque a mí no me queda duda que Reina Valera, para mí, que ha sido traducida de latín, ni tan siquiera del hebreo y del griego, sino de latín. Ahí estamos ya. Por eso, y tengo pruebas aquí de por qué yo digo eso. Así de que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y en esta operación que nosotros estamos haciendo, tratando de volver a las doctrinas esenciales y originales, a las doctrinas verdaderas, hemos estado estudiando lo que es el perdón.
Vimos lo que era el perdón. Tuvimos 3 clases importantes de lo que era el perdón. Y después del perdón, ahora estamos estudiando ¿qué? La justificación. La justificación. Y el domingo pasado estudiamos qué es la justificación. A ver, ayúdenme. ¿Qué es justificación? Lo que estudiaron. Declarar a alguien justo. Exactamente. No inocente. O La inocente. justificación es el acto de declarar a una persona que es culpable inocente. Eso es justificar. Es el acto de declarar a una persona que es culpable. Eso no podemos quitarlo. No podemos decir, es declarar a una persona justa. No. Está incompleto. Está incompleto el significado entonces. Porque justificación es declarar a una persona culpable inocente. ¿Ya? Eso es justificación. Y mirábamos de aquel ejemplo hermoso del que yo les puse de la justicia de Dios, ¿se acuerdan? Que la justicia de Dios es la que estaba encargándose de hacer la justicia. ¿Y qué decía la justicia? Si pecas, mueres. Muera irremisiblemente. ¿Ya? Y nosotros la humanidad, mirábamos en el libro de Romanos, que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Éramos culpables, toda la humanidad éramos culpables. Entonces, la justicia de Dios dijo, ustedes caminen a la muerte. Y toda la humanidad íbamos caminando a la muerte. ¿Se acuerdan que yo lo expliqué más detalladamente aquí? Íbamos a la muerte, hasta que Dios dice, no, un momento, pero yo los quiero salvar. Y la justicia de Dios dice, que estaba delante de él, dice, no, tú no puedes hacer nada, tú diste un juicio y yo me encargo de cumplir ese juicio que tú diste. Ellos tienen que morir porque todos han pecado. Y Dios dice, pero yo no quiero que mueran. Pero yo no quiero que mueran, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tu palabra dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Alguien tiene que morir y la justicia tuya exige que alguien debe de morir por los pecados. Y Cristo vino y dijo, muy bien, yo no quiero que ellos mueran. Y si alguien tiene que morir, yo muero por ellos. Se quitó su gloria, se despojó de todo lo que él tenía, lo dejó en su trono y se aventó por nosotros, hermano. Amén. Se aventó por nosotros. Y cuando él regresó, le dice a la justicia, ¿está satisfecha ahora tu ira? ¿Está satisfecha ahora tu juicio? Y él dice, déjame voltear a verlos. Y cuando él nos volteó a ver, ¿se acuerdan que yo les hice aquí cómo él nos había volteado a ver? Y cuando él nos volteó a ver al mundo, ¿cómo lo vio? Limpio, sin pecado. Entonces la justicia de Dios dice, ok, pero estaban con pecado, pero ahora ya no están con pecado, ya no merecen morir. ¿Se dan cuenta? Porque uno había muerto. Ok, pero ¿qué les dije yo? De que no, mucho cuidado con interpretar de que todo el mundo ahora está limpio de pecado. ¿Ok? Sino que cuando la justicia de Dios voltea a ver a los hombres, Él los vio sin pecado. Pero ¿a quiénes es la pregunta? No es a todo el mundo. No es a todo el mundo, como mucha gente dice. No, es que al final todo el mundo va a ser salvo. Dios va a salvar a todo el mundo. No, no es así. No es así. Hoy vamos a continuar el estudio de la justificación. Y vamos a estar estudiando, vamos a ver varios pasajes. Y yo quiero que también preparen sus Biblias, porque les voy a dar algunas citas bíblicas para que nosotros podamos participar y colaborar. Ahora, decíamos de que según la justificación, nosotros somos justificados. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros somos justificados? ¿Por qué es que el hombre pudo ser justificado? Por el sacrificio de Jesucristo. Sí, Por el derramamiento de sangre. por gracia. Oh. Por gracia. Entonces somos Justificados por gracia. justificados, ¿ya? Por gracia. ¿Ok?
Somos justificados por gracia. ¿Qué es gracia? Es recibir algo, un regalo, un don que no merecemos. Porque si lo merecemos, deja de ser gracia y se convierte en cobra, en deuda, en salario. A ver, ¿quién de ustedes va a trabajar en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios de gratis? ¿Quién de ustedes hace eso? Ok, entonces usted no trabaja por gracia, usted trabaja por un salario. Yo trabajo por un salario, ni modo que yo vaya y le diga a mi compañía, mira, esta semana se las voy a venir a trabajar y no me paguen. ¿Verdad? No, al contrario, si me faltan horas, ¿y por qué me faltaron estas horas? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no trabajamos por gracia, trabajamos por un salario. De cuando yo termino mi semana de trabajo, ¿quién está en deuda? La compañía está en deuda conmigo. ¿Ok? Lo que significa es que si nosotros, por nuestras obras que hacemos, mereciéramos nuestra salvación, ¿quién está en deuda? Dios con nosotros. Dios estaría en deuda con nosotros. Tuviéramos el derecho de decirle, oye, ¿y qué? ¿Y me vas a pagar mi salvación o qué? ¿Ya? Pero Cristo no se da ese... Cristo nunca le va a pasar eso. Ajá. Es tan grande, Julito, que nosotros ni siquiera lo valoramos. Lo valoramos. Que Dios Exacto. pudo, cuando habló hace un ratito esa conversación de la justicia y Dios, que nos merecíamos la muerte. ¿Y quién hay más grande que Dios? Pues Él pudo decir, bueno, voy a escoger a este negrito panzón que muera, que derrame sangre, porque como es derramar sangre, ¿verdad? Ajá. Para que pague. Exacto. Y él quedarse en su gloria, en su Exactamente. trono sin pasar. Ujú. Pero vale tanto ese precio que no hubo nadie que lo pudiera hacer sino él mismo. Exacto. Eso exactamente. es precioso. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sí. No había nadie, justamente. Nadie, exactamente. Por eso él se entregó. Exactamente. Entonces, exactamente lo que usted acaba de decir, lo estudiamos el domingo pasado. Por eso dice la Biblia, yo queriendo salvar a la humanidad, busqué a una persona en el planeta Tierra que fuera justo. Y de eso vamos a hablar ahora. Ni siquiera- Justo, que alguien que se haya hecho justo por sí mismo. Y Cristo dice, ¿cuántos encontró? A ninguno. A ninguno. Entonces, por lo tanto, la justicia lo voltea a ver de regreso y le dice, ¿te das cuenta? Te lo dije, ahí no vas a encontrar a ninguno justo, por lo tanto, tienen que ir a la muerte. Entonces dijo, entonces uno justo tiene que morir. Sí le dijo la justicia de Dios. Y se levanta de su trono y él dice, aquí estoy yo. Encuentra un error en mí, encuentra una mancha en mí. Y la justicia le dice, jamás. Al contrario, todos aquí se postran delante de ti porque eres justo, eres santo, 3 veces santo. ¿Ya? Entonces cumplo con los requisitos para poder salvarme. Y te sobra. Qué precioso nuestro Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio, ustedes. Amén. Y por eso yo les digo, esto no estaba planeado decirlo ahorita, pero se los voy a decir. Nuestra vida se nos está pasando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se nos estamos dejando llevar por los afanes del mundo? Vamos a tener pérdida. Sí. Pero cuando nosotros hacemos a un lado semejante sacrificio, es ingrato de nuestra parte. Porque cada día que pasa es un día menos en nuestra vida. ¿Cuántos días tenemos, hermano? No tenemos millones y millones de días para vivir. Apenas nos quedarán varios miles. Y algunos, pensando en que muramos naturalmente. Y los que se van a morir en un accidente más temprano, gente que muere de 20 años, gente que muere de 30 años. Entonces, a mucha gente solamente le faltarán 200 días de vida, 500 días de vida. Otros han vivido muchísimo, miles y miles de días de vida. Tinita tiene 87 años. Dios le ha permitido ser de las que dice en el Salmo 90, de las más robustas. Sus padres, los padres de mi suegra. ¿Ah? Entonces,
Estas personas han vivido mucho, pero nosotros tenemos que poner nuestras prioridades, hermano. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Qué estoy haciendo por lo que Él hizo por mí? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que pensar. Meditar en eso. Y cuando meditemos en eso, nos vamos a dar cuenta de que hemos sido muy descuidados. Dios estaba en el trono. Él no tenía necesidad de venir. Él no tenía necesidad de venir. Sin embargo, Él decidió venir y morir por nosotros. El que no tenía pecado, el que no cometió pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por usted y por mí. ¿Entienden? Solo les dejo eso en la mente. Cada día, ¿qué hacemos? Perdón, Julito, pero es que la cosa es que nosotros lo estamos viendo hasta ahora, así. Ese valor que tiene, el precio que nosotros valemos. Entonces, claro. ¿Qué pasa en las iglesias llenas y no se explica así? Entonces, uno no tiene ese, como decir, el precio que Dios pagó por claro. Qué es lo que nosotros somos y cuánto nosotros valemos. Sí. Como no se enseña, uno no lo valora. No se valora. No lo ve así. El sacrificio. No se valora. No se valora porque no estuvimos presentes en el momento que Dios se levanta de su trono. Yo les digo algo, hermano. Esto es para mí, a mí me impacta el ver al Dios del universo, al Dios que no hay palabras para explicar lo que Él es en verdad. Esto es algo, lo que está escrito que aquí, que Él es las expresiones que usted y yo podemos entender. ¿Entienden eso ustedes? Pero hay profundidades más que nosotros ni siquiera idea tenemos. Exacto, por eso miren pues, voy a volver a repetirlo, lo que está aquí escrito de lo que Él es, no es la totalidad de lo que Él es un lenguaje totalmente disminuido para que usted y yo podamos entenderlo. Y esto es lo peor de todo. Ni porque este mensaje está disminuido, no lo entendemos. No lo entendemos. Se necesita de una revelación directa de Dios para que alguien entienda, como Pablo. ¿Cómo Pablo habla de grandezas inexplicables aquí? Es porque Dios se los reveló directamente, ¿ya? Como las que vamos a ver ahorita. Entonces, la pregunta sería, yo quiero decirle a mi familia en Guatemala que cuando tengan algún comentario, pueden hacerlo. Y como yo lo voy a escuchar acá, yo se lo voy a transmitir a ustedes el comentario que ellos están haciendo. ¿Ok? Espero que me hayan escuchado. No sé si me están escuchando. Sí, dice. No, sí, dice. Ok, muy bien. Cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden hacerla. Y yo la comparto aquí con los hermanos para que todos aprendamos también. Ok, muy bien. Ahora, el hombre es justificado por gracia. Pero la gracia viene de parte de Dios. Aquí estamos nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para que la gracia de Dios caiga sobre nosotros? En otras palabras, nosotros somos justificados por gracia, pero ¿mediante qué? ¿Ya? ¿Cuál es el factor que hace? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace llover Lluvia. su lluvia Sobre buenos y malos. sobre buenos y malos. Pongan atención pues. Esta persona que está aquí es mala. Esta persona que está aquí es buena. ¿Ok? Dios hace llover su lluvia sobre buenos y malos. Si llueve ahorita, los dos se están mojando. Pero digamos que esto es lluvia. ¿Ok? Lluvia. Y Dios la hace llover sobre buenos y malos.
¿qué pasa con la gracia? ¿Ah? No es para los dos. Ah, la gracia ya no es para ambos. Entonces, si la lluvia sí es para ambos, buenos y malos, entonces ¿por qué la gracia ya no es para ambos, buenos y malos? Entonces tiene que haber un medio por el cual la gracia descienda sobre una persona y sobre la otra persona no descienda la gracia. ¿Qué es lo que hace que esta persona pueda recibir gracia? ¿O ustedes creen que Cristo dijo, yo quiero a este darle gracia y a este no quiero darle gracia? Entonces sería un Dios injusto. Entonces esto ya no sirve. Porque si Dios es un Dios injusto, entonces ¿dónde está la justicia de Dios? Que nunca se equivoca, que es perfecta y que nunca va a dar un juicio equivocado. ¿Entienden? Entonces, debe de haber algo por el cual esta persona logre la gracia. ¿Qué creen ustedes que es? Creer en Jesucristo. Reconocer el sacrificio ¿Ah? de Ser, Jesús. aceptarlo. Aceptarlo, reconocer, Ser hijo de Él. ser hijo de Él, muy bien. Ustedes todos tienen razón. Y por el sello del Espíritu Santo. Por el sello del Espíritu Santo, muy bien. Todos tienen razón. Pero hoy vamos a ver la verdadera razón. Porque Él nos escogió. Muy bien. Pero antes de que Él nos escoja, es porque Él vio algo en nosotros. Por eso les digo, Él no puede escoger a nadie al Team Marín de Dopingüe. Cucaramácara, Títere fue. títere fue. Y Dios dijo, pégale, pégale. ¿A quién fue? Ok, a ti te damos la gracia. No, Cristo no hizo eso, ¿entiendes? ¿Entiendes? Cristo no hizo eso. Porque si Él hubiera hecho eso, entonces, ¿por qué la otra persona? Ay, entonces se va a ir al infierno solo porque Dios quiso. No. Algo vio Dios en esta persona y dijo, sobre este es derramada la gracia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Es una palabra muy cotidiana, es una palabra muy famosa. Vamos a ver. Hermana Crisabel, vamos con las citas. Tenga listo Romanos 5:1 y lo leen cuando yo les diga. Roxana, Romanos 3:28 al 30. Jesús, Gálatas 3 del 6 al 9. Romanos me dijo a mí. Romanos 5:1. Gálatas 3, 1, Gálatas 3 del 6 al 9. 6 al 9. Por medio de la fe. Allá en Guatemala también, para que participen, Mateo 23:28. Y alguien que lo lea. Y después lo leemos aquí juntos. Mateo 23:28. Alguien allá en Guatemala que lo tenga listo. Yo voy a leer los largos. Mildred, Romanos 1:16-17. Mi amor, tú vas a tener Gálatas 3:11. Tinita, take it easy. Esté tranquila. Suegra, Escuchando nomás. Habacuc 2:4, suegra. Antiguo Testamento. Ojalá que las completemos todas las citas. Habacuc 3:4. Habacuc 2:4. 2:4. ¿Tienen todas las citas? Amén. Muy bien. Yo la apunté. Vamos a ver, pues. Vamos a ver.
Hermoso, esto es hermoso, ustedes. Perdón. Esto es precioso hablar de esto, me encanta. Es mi tema preferido. Es su mole. Sí, gracias, la justificación. Gracias a Dios que no nos dejó la responsabilidad a nosotros de nada para ser salvo. Después de ser salvo, no digan, ah, entonces yo no tengo necesidad de nada, vamos a cruzar los brazos. No. Porque mucha gente rápidamente, ay, qué bueno, hasta escuché un predicador que me gusta lo que dice, no tengo que hacer nada. No, oigan, no tengo que hacer nada para ser salvo. Después de recibir la salvación, a ver si el Espíritu Santo no te mueve a hacer nada. Amén. Amén. ¿Ah? Es una fuerza que te impulsa a hacer la voluntad de Dios. Amén. No es de que ya recibo la salvación y me voy a quedar con los brazos cruzados. No. Porque el que tiene el poder de Dios dentro se va a mover a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amarnos los unos con los otros, ayudar al necesitado, acordarnos de la viuda, acordarnos del pobre, del menesteroso. Eso es la voluntad de Dios. Aprender de su palabra, adorarle, alabarle. ¿Ah? ¿Y quién nos impulsa a hacer eso? Dios. Él mismo. Él mismo. No tenemos pérdida, hermano. Ok, vamos a ver. Comencemos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Permítanme. Dijimos de que somos justificados por gracia. Pero ¿cómo hace Dios para decidir? Porque si la lluvia la deja caer sobre buenos y malos, ¿cómo hace Dios entonces para decidir sobre quién deja caer la gracia? ¿Están entendiendo el punto? Sí. Ahí ya no es sobre buenos y malos. Ahí ya solo es sobre buenos. ¿Y cómo hace Dios para saber quién es bueno y quién es malo? A eso vamos ahorita. ¿Entienden? Sí. Muy bien. Romanos 5:1. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Por cuanto somos justificados, por medio de la fe. diga conmigo, por fe. Por fe. La fe. Por fe. Reina Valera dice, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Yo le voy a decir una cosa. Cuando se nos sabe explicar la Biblia, ¿verdad que yo no necesito ya profundizar en ese versículo? Se hace tan fácil entender. Se hace fácil, yo no necesito decirle, ¿qué significa justificados otra vez? ¿Qué significa? No, ya sabemos porque como ya tenemos una previa preparación, entonces ahora el versículo nos cae, pero en el lugar perfecto. Al dedo, ok. Justificados por La Fe. fidelidad. fe, muy bien. Karina dice por fidelidad, ya vamos a ver por qué ella dice así. Justificados por fe. Fe. Entonces ahora les pregunto, ¿qué vio Dios en nosotros para poder derramar esa gracia? Fe. Fe. Ok. ¿Está bonito esto? Sí. ¿Qué vio Dios en nosotros para poder derramar esa gracia? Fe. Lo que significa que si no la derrama sobre una otra persona, ¿es por qué? Porque no vio fe en la otra persona. Porque no vio fe, porque no tiene fe. Pero ya van a ver a dónde nos lleva todo esto. Ya van a ver a dónde nos lleva todo esto. Porque no tiene fe. Y a nosotros, porque tenemos fe, Él vio que nosotros tenemos fe y derrama su gracia sobre nosotros. Muy bien, vamos aquí. Ok, vamos a ver. Yo voy a leer, miren lo que dice Romanos 3. ¿A alguien le di Romanos 3, 28, 30? Sí, a Roxana. Roxana, léalo. Romanos 3, 28 y 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la, Por la fe. de la circuncisión, Y por medio de la fe. a los incircuncidados. Ay. Ahora aquí ya Dios lo hizo, dividió en grupos. Mire, pues. Dios derrama
su gracia a los que son, A los que tienen fe. a los que tienen fe. Pero como ahora, según este Romanos, ahora ya no son dos personas, buenos y malos, ahora ya lo divide en tres personas. ¿Quiénes? Los de la circuncisión. Exactamente. Y los Los no no circuncidados. Y los que no tienen fe. ¿Va? Ajá. Ay, Dios. Judíos, gentiles y los no. Sí. Los que no tienen fe. Ajá. Ok. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Ya no necesito explicarlo? No, ya no. No, pero es más bonito que Miren lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo acá. El hombre es salvo por gracia. Como es salvo, significa que tuvo que haber sido declarado inocente para que pueda entrar. El culpable no puede entrar ahí arriba, ¿va, Tenita? Amén. Va, Tenita, de que si una persona asesina a otra, ¿tiene que ir libre o tiene que ir presa? ¿Presa? Presa, Claro que tiene que ir presa porque es culpable. Entonces, ¿cómo hace Dios para salvarnos si somos culpables? Porque nos hizo justificados, nos declaró inocentes. Pero recibimos la justificación, ¿por qué? Por fe. Entonces, primero dijimos de que primero nos comparamos nosotros, personas buenas, con personas malas. Y dijimos que la fe, Dios nos dio su gracia porque vio en esta persona fe y en esta no vio fe. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nos comparamos? Esto es como un malo. Y ahora, si nos comparamos con el pueblo de Dios, ¿cómo hacemos entonces? Bueno, aquí lo dice. No hay otro método. Es el mismo método por el cual Dios justifica tanto a judíos como a gentiles. Porque dice el 30, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, Que es el pueblo de Israel. que es el pueblo de Israel, es el pueblo judío, A los no circuncidados. y por medio de la fe a los de la Incircuncisos. incircuncisión. Todos estos dos son justificados por el mismo método. Eso por ser circuncidados Y y por los no otros por la fe, nosotros. No, sí. No, mire pues. Ninguno de estos tiene diferencia. Aquí es este de la circuncisión, que son los judíos. Son justificados no por obras de ley, no por la Torá. ¿Ya? La Torá no justifica a nadie, sino que quien nos justifica es Dios por medio de la fe. Tanto a judíos de la que son de la circuncisión, como a gentiles que somos nosotros los de la incircuncisión. Lo que quiere decir es que no importa si son judíos, Judíos o gentiles. todos van a ser Muy bien. justificados por fe. No importa quién es. ¿Ya? Este pobre, pues no tiene fe. Por lo tanto, Queda excluido. digo. queda excluido. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, mire pues, ¿entendieron eso, va? Amén. Vamos a seguir leyendo versículos. Vamos a ver. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa tener paz con Dios? Que la ira de Dios No vendrá sobre no vendrá sobre usted y sobre mí, porque somos hechos cercanos a Él, ¿verdad? Quien está cercano de Dios es amigo de Dios, es hijo de Dios. Amén. Pero quien está lejos de Dios está separado de Dios. Por lo tanto, es enemigo de Dios. La ira de Dios caerá sobre ellos. Denle gloria a Dios que ustedes están cercanos a Dios. Sí, amén. Y todos allá en Guatemala también estamos cercanos a Dios. Y todos los que ven el video también, en el nombre de Dios, que la gloria y la gracia de Dios haya sido derramada sobre todos nosotros. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice Romanos 4 del 1 al 12? Ese no se lo di a nadie, No. porque ese yo lo voy a leer. Oigan, Romanos 4 del 1 al 12 dice, miren pues, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ya? En otras palabras, si lo que Abraham hizo le cuenta como para ser justificado, entonces Abraham tendría de qué enorgullecerse, Abraham tendría de qué sentirse salvado por medio de él mismo. Entonces Abraham, ahí llegamos a un barranco sin salida, a un barranco que nos llevaría a la muerte, porque entonces pudiéramos decir que si Abraham pudo ser justificado por la obra que él hizo, entonces Jesucristo ya no es necesario que venga, porque el hombre tiene la posibilidad de hacerse salvo por cuenta propia. Pero no es así. ¿Están entendiendo esto? Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta en Guatemala? Se trabó el video. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Entienden? Ahí mata todo intento de justificarnos por nuestras propias cuentas, porque Dios puede decir, muy bien, tú hiciste eso, pero eso no significa que yo te voy a dar la salvación por lo que tú hiciste. Conmigo no te conviene gloriarte. A mí no me mueves con eso. No me mueves con eso. Con tus obras a mí no me mueves. Tú vas a entrar aquí porque yo te quiero entrar, no por lo que tú hiciste, ¿ya? Ok, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Entienden? Sí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Miren qué hermoso cómo la Biblia nos va aclarando. Su fe le es contada por justicia. Amén. Qué bueno. Qué caliente. ¿Entienden? Sí. Ok, muy bien. ¿Claro? ¿Está claro? Sí. Pero al que cree en aquel que justifica al impío, es un juego de palabras. Porque él está diciendo, el que cree al que justifica, automáticamente recibe la justificación del que justifica al impío. Lo que está diciendo es de que la persona que cree en Jesucristo sigue siendo un impío. No sé si ustedes están entendiendo. Sigue siendo un impío. Pero cuando recibe la justificación de parte de él por haber creído en Jesucristo, hasta ahí deja de ser impío y es justificado. ¿Verdad? Entonces esto es como un ir y venir. Y ya van a ver que después vamos a ir aún más atrás para ver cómo es que nosotros llegamos a creer en Jesucristo. Porque no solamente es decir, yo creo, porque creer hasta los demonios creen. Oye, vamos a ver qué es lo que implica creer. Eso no lo justifica. Yo creo en Jesucristo, entonces yo soy justificado. No, más adelante, yo lo voy leyendo rápido. Pero más adelante vamos a ver aquí donde dice, porque ¿qué dice? Creyó Abraham a Dios. Porque si Abraham al creer, él recibió la justificación, significa que el creer se convierte en una obra. Porque yo puedo decir, yo soy salvo porque creí. Entonces, solo el hecho de señalarme en algo, Ya te descartó. eso hace de que Dios esté en deuda conmigo. Eso Entonces, se yo cuenta digo, como obra. Ya. se cuenta como una obra, ¿ya? Pero más adelante lo vamos a estudiar más despacio. Ahorita no me quiero detener ahí. Entonces dice, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Diga conmigo, hermano. Atribuye. ¿Qué significa atribuir? Como Le damos, darle la gloria. Darle.
¿Qué dijiste tú? Agregarle. Agregar. Bueno, está bien, está bien. Está bien agregarle. Atribuir es dar. Yo les atribuyo a ustedes. Yo les doy a ustedes. Ahora vean qué nos da Dios. Vean qué nos da Dios. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nosotros hemos recibido de parte de Dios justicia sin obras. Bien, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Dios, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que cuando Dios ve la fe que está en nosotros, automáticamente nos declara justificados. Entonces, Él dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque una vez nosotros justificados, ya no hay ninguna pena, ya no hay ninguna condena que nos culpe. Entonces Dios dice, bienaventurado eres tú, porque no te inculpo de ningún pecado. ¿Entienden? Amén. Porque ya hemos sido justificados. Ahora mire lo que dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? No. De ninguna manera. ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Eso es hermoso, hermano. O sea que Abraham estaba como nosotros, Sí. Exacto. incircuncidado. Incircuncidado. Pero estando incircuncidado, recibió la promesa. Por lo tanto, la circuncisión no es requisito para Para ser salvación. salvo. Eso mirábamos el viernes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso estábamos estudiando el viernes? Se va a secar. Que Abraham recibe la promesa, es justificado. Abraham fue justificado estando incircunciso, no en la circuncisión. Dice, y recibió la circuncisión, como que decíamos el viernes que decíamos que no era la circuncisión. Que no era. Lo que no era. Pacto no era. ¿Era qué? Señal. La señal del pacto. Miren. Y recibió la circuncisión como pacto, dice. Como señal. Como señal. ¿Ven? Como sello de la justicia de la fe. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Entienden? Y padre de la circuncisión, padre de ellos también, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? Amén. Entonces somos justificados por gracia, por medio de la fe que Dios vio en nosotros. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver. A ver quién tiene
Gálatas 3, Jesús, Gálatas 3, del 6 al 9. Vamos a ver qué dice. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, proveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Miren pues, ¿qué está diciendo ahí? Que los gentiles no estaban dentro de la salvación al principio, ¿va? Entonces nosotros podemos decir, escuché que una persona dijo una vez que la razón por qué los gentiles son salvos es porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo. Amén, aquí entendí. Así dicen, ¿no? Así dice. Ok, dicen que nosotros ahora somos salvos porque como el pueblo judío rechazó a Jesucristo, entonces Cristo dijo, como quien dice, ok, si ustedes no me quieren, entonces hoy hago salvos a estos. Equivocado. Y tienen un versículo, Julito, Ajá. que ellos, Sí. que ellos se agarran, el que dice, y tomaré a otro pueblo que no era Que no es mi pueblo. para... Claro, pero eso no contradice lo que estamos leyendo aquí. Oiga lo que dice. Y la escritura, Previendo. viendo. Previendo. Oiga, pues, es que ustedes tienen que detenerse en las palabras que dice la Biblia. Amén. Oiga, pues, y la escritura, viendo. ¿Por qué no dice y la escritura viendo? Sino que dice ¿Qué significa pre? Con Dios lo vio anticipación. antes. Ajá, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del universo, cuando Él creó este plan perfecto y eterno, Él ya había propuesto salvar a los gentiles. Amén. ¿Ya ven? Por eso dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, diciéndole de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. No le dijo en ti será bendita la nación de Israel. Todas las naciones. ¿Ya ven? Volvemos a aclarar. Si nosotros generalizamos y decimos todas las naciones, Ahí van significa que este También está va. incluido aquí. Pero el decir todas las naciones no está diciendo y abarcando a todo el mundo completo en general, sino a los que son de la fe. ¿Ok? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos o le paramos? Continuamos. Creo que ya vamos a terminar. Vamos a dejarlo por ahí. Es más, vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Las personas que no leyeron, vamos a leer el otro domingo. Ok. ¿Amén? Porque ya faltan 20 para las 12 y de todos modos, hermanos, tiempo para estudiar tenemos. Amén. No alcanzamos a llegar a saber por qué estos, miren cómo venimos en orden desde arriba, ¿verdad? Aquí está salvación, para poder ser salvos. No podemos ser salvos siendo culpables. Por eso, para poder ser salvos siendo culpables, teníamos que ser justificados. Somos justificados por gracia, por medio de la fe, porque Dios vio que estos dos tenían fe en lo que Él hizo. Pero el otro domingo vamos a ver por qué estos dos tenían fe. Ajá, eso Sí, es ¿verdad? bueno. Es más, Ah, ya ven. debería dar una probadita. Sí, y yo otra de eso de que dije por todas las naciones, ¿por qué no entra ese? Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita vamos a ver el por qué este no entra. Porque si dice todas las naciones, incluiría todo el mundo. Todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué al principio dice? Sabed por tanto
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Como quien dice, los que no son de fe, no son hijos de Abraham, por lo tanto, no entran en las naciones que iban a ser bendecidas. ¿Se dan cuenta? Si decimos, por lo tanto, en ti serán benditas todas las naciones, entonces incluiría este. Pero el versículo anterior dice, sabed por tanto que los que son de fe, el que sea de fe es hijo de Abraham. Por lo tanto, un gentil que es de fe, ¿de quién se convierte en hijo? De Abraham. Pero si no somos judíos, pero si no somos descendencia, entonces ¿cómo le hacemos para saber que somos hijos de Abraham? Claro, muy fácil, porque ellos le dijeron a Pablo, nosotros hijos de Abraham somos. En otras palabras, nosotros somos salvos porque sí, solamente por venir de la descendencia de Abraham. En otras palabras, ellos, digamos que la descendencia viene aquí, ¿ve? Siglos y siglos de descendencia, hasta los tiempos de Cristo, ¿ya? Hasta los tiempos de Pablo. Y aquí en los tiempos de Pablo, esta gente que está por aquí, pensaban que la salvación era por venir era de ellos porque la promesa le fue dada a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ellos dicen, nosotros somos salvos solamente por el hecho de ser hijos de Abraham. Y Pablo viene y les dice, un momento, espérense, les voy a aclarar lo que ustedes están equivocados. Porque no todo el que desciende de Abraham es hijo, sino el que cree Por medio de la fe. en Jesucristo, ese viene a ser hijo de Abraham. Este es usted y este es yo, y como creemos en Jesucristo, que nos salvó, que nos justificó, que nos perdonó, nosotros nos convertimos en hijos, porque solamente el hijo de Abraham entra. Julito. ¿Ok? Entonces, Permítame, hermano. Tú me levantaste la mano primero. ¿Qué ibas a decir? Sí, que también cuando dice No se le olvide. cuando dice de que todas las naciones, yo pienso que es porque de todas las naciones hay salvos. Por Exactamente. eso dice de todas las Exactamente. naciones, no Eso es lo que no está diciendo. abarca que todo lo de Todo todas las el naciones. mundo. No. Si no te dice Muy todas bien. las naciones, porque parte de cada nación va a creer en Jesucristo. Exactamente, muy bien dicho. Pienso que Muy, por eso es. De todas las naciones, dice la Biblia, yo traeré a mis hijos. ¿Ya? ¿Qué iba a decir usted? Lo de los descendencia de Abraham, Ujú. porque ahí dice que por la fe es que son justificados, Ujú. ¿verdad? Circuncidados y no circuncidados. Sí. Entonces, los judíos que no creen en Jesucristo, Ellos están aquí. De los males. no matter what, No, porque no es la fe. Entonces no es como dicen que el No pueblo es de Dios como todo dice. es salvo. No, hombre, lo Por eso estoy está explicando. diciendo Julio, Voy a volver a repetirlo. No toda la descendencia. El judío, aquí, esta es la descendencia, entiendan. Este es Abraham y esta es la descendencia de Abraham. Estos son judíos. Y en los tiempos de Pablo, ellos se enfrentaron con Pablo y le dijeron, ¿cómo tú dices que nosotros no alcanzamos la salvación? Yo soy hijo de Abraham. Y por ser hijo de Abraham, Se Es salva. salvo. merezco la salvación. Y Pablo les dice, ahí es donde te equivocaste, compadre. Porque el hecho de que seas tu judío, o el hecho de que tú seas descendencia de Abraham, No te hace hijo. no te hace ser salvo. Sino que aquí hay un filtro, y el filtro es la fe en Cristo. Y si no tienes fe en Cristo, No eres salvo. no eres salvo, aunque seas hijo de Abraham. Porque Pablo le dice, porque no todo el que desciende de Abraham es hijo, sino los que creen en Jesucristo, esos son los que vienen a ser hijos de Dios. Amén. Amén. esa es una enseñanza mala. Pues sí, porque errónea así que hemos dice. tenido. Por todo lo que estaba Porque diciendo se ella. nos ha enseñado que el pueblo de Israel es hijo. Salvo. Es hijo no matter what. Ajá. Claro, Sí. pero volvemos a lo mismo que dice Karina. No podemos, nosotros decimos, el pueblo de Israel es hijo, pero no estamos diciendo todo judío es hijo. ¿Ya? Como dice Karina.
Sí, pero no se Karina, nos ha enseñado así. no se nos ha enseñado así, Nos es ha cierto. enseñado que el pueblo de Israel, de donde sea, es el pueblo de Israel. Exacto. Salvo, Ese punto. pueblo escogido. Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, no todo. Bueno, Mari, buenos días, bienvenida. Entonces, no todo judío será salvo. No todo judío es salvo. En lo que define aquí, oigan, por eso dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3. Acuérdense, hermanos, lo hemos leído. Ya, como ya sabéis, dice, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Nadie que esté bajo esta línea puede ser salvo. Nadie, Ahí van tanto incluidos judíos los judíos como gentiles, están fuera de la salvación. ¿Cuál es la clave para poder nosotros saltarnos esta línea y poder saltar al otro lado? Ser declarados inocentes, porque si estamos bajo pecado somos culpables. Por lo tanto, cuando Dios viene, Él abre un hueco entre esa línea del pecado y nos pasa al otro lado. Pasando al otro lado, ya no estamos bajo pecado. Por tanto, dice la Biblia, el pecado, cuando nosotros estamos debajo de un Señor, ese Señor es nuestro amo, ese Señor es nuestro Señor. Él se enseñorea de nosotros. Pero una vez que Dios nos saca de estar debajo del pecado, Él nos sube arriba del pecado. Y por eso es que dice la Biblia, y el pecado no se enseñoreará más de ustedes, porque Cristo ya no lo deja subir por encima de nosotros. Porque estamos justificados. Ajá, hagan la pregunta. ¿Ah? Claro, pero mi mamá está preguntando. Mi mamá dice de que nosotros, si nosotros venimos de Abraham, o sea, si nosotros somos incorporados, mejor dicho, como hijos de Abraham, siendo gentiles, ¿ya? Es la fe la que crea esa abertura. Es el filtro. Es el filtro. Por eso dice la Biblia, ya hicieron eso, si lo copiaron, bueno. Si no, ojalá que lo hayan hecho a su manera. Ok. Miren pues, la Biblia dice de que aquí hay un palo, una rama, digamos, y aquí hay una rama. ¿Ok? ¿Ok? Este es el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice de que nosotros, aquí se le hizo como, digamos así, como un machetazo al palo y se le hizo una hendidura aquí así. Aquí. ¿Ok? Entonces viene Dios y a este palo Él injerta una planta. Otra rama. Estos somos nosotros. Ahora estamos conectados ¿a qué? A la savia que corre por todo el árbol. Nosotros estamos conectados a la savia. Por lo tanto, estando conectados en la savia, ya ven que la savia es lo que le da la planta al fruto. ¿Qué significa eso? Que si usted está conectado con Cristo, usted no me puede decir que usted no puede hacer obras. Porque una vez que usted está conectado con esta savia, la savia comienza ahora a correr por esta rama y cuando llegue al final, usted a puro tubo tiene que dar frutos. No existe tal cosa como un cristiano que no da fruto. No existe. Usted puede decir, pero es que esos cristianos no dan fruto, entonces no son hijos de Dios. Porque si un hijo de Dios no da fruto, significa que está... Espero que haya podido responder a mi mami. Estos somos nosotros como gentiles. Fuimos injertados. Fuimos injertados, así. Dios hizo ¿saben cómo hizo Dios? Porque la planta que metió no era
compatible con esta planta. O sea, en otras palabras, digamos de que está el palo de mango y si yo le hago una cortadura hasta el centro del palo y pongo una ramita de naranja, ¿será que va a dar naranjas? Se va a secar. El palo va a seguir dando mangos, pero la ramita de naranja que yo puse no va a dar naranja porque no es compatible. Sin embargo, lo que Dios hizo ahí fue un milagro impresionante. Porque desde ser el palo, digámoslo, de mango, e injertar una ramita de naranja, que somos nosotros los gentiles, eso sí dio vida. Por eso Cristo nos da vida a nosotros y nos hace tener fruto de naranja. Pero los dos están injertados en la misma mata. Esa mata es Cristo. Esa mata es Cristo. Y le da vida tanto a los judíos y a los gentiles. Pero, ¿cómo ahora diferenciamos en que estos dos tienen vida? Por medio de la fe. Exactamente. Por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ah? Otra pregunta, claro, Ana. Sigan preguntando. Ajá. ¿Estas personas qué? No. No, claro que no. Ahorita la pregunta que acaba de hacer mi hermana, Irma, es que muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero no se someten. Esta persona que dice creer y dice tener fe en Cristo, pero si no se somete, puede ser justificada por creer solamente por el hecho de tener fe. Entonces, lo acabo de explicar. Una persona que demuestre, así como esta rama que está aquí injertada en el árbol, no sé si lo puedes ver desde allí, Irmita, pero una persona, aquí estamos nosotros, una persona que dice creer en Jesucristo, que es la savia, significa que está conectado con la savia. Por lo tanto, esa rama no está muerta, está viva por estar conectado a la savia, que es el del árbol, de la mata, de la planta. Esa savia ahora comienza a correr por la rama. Y en consecuencia, tiene que dar fruto. Tiene que someterse a la savia. Porque si no se somete, es cortado. He aquí, el hacha está puesta. Y todo árbol que no da fruto Será cortado. es cortado y echado a las llamas de fuego. Por lo tanto, no existe tal cosa como un cristiano que se mate orando, que se mate ayunando, que guarde todas las reglas que hay en las iglesias, que no se falla culto, que aquí, que allá, que haga que ofrende, que diezme, pero si no se somete a la voluntad de Dios, es cortado y desechado. ¿Ya? Oigan, las iglesias están llenas de ramas secas. Se corta. Sí, Espero que haya contestado tu pregunta, Ermita. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Ah, vaya, ok. Ah, pues fue Leslie, no importa, pero la cosa es de que... Ok, ¿está bien? Ok, muy bien, está aclarado, ¿verdad? Esa era la pregunta que ellos tenían. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto?
Esto a veces nos confunde, es cierto, nos confunde. Pero es necesario que entendamos esto. Porque la Biblia dice lo siguiente. Esta rama que está aquí no tiene fruto. ¿Ok? Ya. Pero se ha acercado al árbol. Estas son las personas que se acercan a la iglesia. No fallan culto, van a la iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios, lloran, oran, ayunan, oran por los enfermos. Pero miren, están separados, ¿ok? Luego, cuando Dios venga y recoja el árbol, ¿se va a llevar esta rama? No, está separada de la savia que es él. Sí. En aquel día, en el juicio que le toque a él, él le va a decir, ok, ¿tú quién eres? No, yo soy tu hijo, vete para allá, vete para la izquierda. Yo ayunaba, yo predicaba. Vete para la izquierda. Pero ¿por qué? Si yo en tu nombre hacía milagros, en tu nombre oraba, yo tocaba el piano, yo predicaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro, le daba comida a los... Le dice, apártate de mí, porque yo a ti nunca te conocí, nunca estuviste pegado a mí. Por eso les digo, mucha gente en la iglesia está así. Pero, ¿cuál es la señal de que esa gente esté pegada al árbol? ¿Cuál es la señal? El fruto. El fruto. ¿Ya? Y si un judío por acá cree en Jesucristo, está pegado a la savia. Pero si un judío no cree en Jesucristo, está separado. Así estaban los fariseos. Los fariseos estaban así, separados, y pensaban que estaban pegados a la savia. Y el otro domingo vamos a hablar de esto aún más. Ya van a ver qué es tratar de justificarse, no por fe, sino por propios medios. El otro domingo vamos a estar hablando de eso. ¿Qué es tratar de justificarse por nuestros propios medios? Que estamos aquí, ya les di la clave. ¿Y qué es estar justificados por fe? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario en Guatemala? ¿Ah? Todo bien, ok, muy bien, gracias a Dios.